Bueno, arrancamos desde Luanco, un partido que teníamos ya empezado con este 5-4, 5-3, más este gol que acabamos de ver de Finetworth. Partido que, como vemos, enfrente al Villa de Luanco y al Finetworth Gijón, equipos de la segunda división nacional, que ocupan ahora mismo las posiciones de cabeza junto a Grupo Astur, y que entre los tres se van a dilucidar en estas jornadas el equipo que va a quedar campeón y a la par va a tener el derecho a organizar la Final Four para conseguir quién es el campeón de esta categoría y, a su vez, quién consigue la plaza de ascenso. No, bueno, la plaza de ascenso no, la plaza para jugar la promoción de ascenso. Lanzamiento y gol de Marino para elevar el 6-4. Una clasificación que encabeza Grupo Astur con 22 puntos, seguido hasta este partido de Oca Villa de Luanco. Falta en ataque de Oca Villa de Luanco y Finetworth con 20 puntos, con lo cual una victoria de cualquiera de los dos les emparejaría en la primera posición contra Luanco, con dos partidos las próximas jornadas muy interesantes que ya comentaremos, que se van a enfrentar entre ellos. Primeramente Grupo Astur con Villa Luanco, y luego posteriormente, primero Finetworth con Grupo Astur y luego Grupo Astur con Villa Luanco en la última jornada, por lo cual todo por decidir en esta categoría. Muy buena entrada, intentaba cortar Escandón, entraba ahora por el lateral con mucho acierto para elevar el 7-4. A Lastra, que lo intentaba, pero se encuentra con Nel Artimé, el buen portero de Luanco, que cuando echa la persiana la echa, y de momento lo está empezando a hacer. Muy buena acción del portero Nel Artimé. Monta jugada para que finalmente lancen, y Cuello se queja de que le dio el balón en la cara, pero sigue el juego. Intentaban combinar con el pivote, pero no llegó el balón, y el árbitro que detiene para que atiendan a Fuello, que dice que ahora que ya está recuperado, pero como el árbitro paró el juego para que la atendieran, se ve la obligación de hacerle salir, cosa que no está muy de acuerdo Fuello, además de quejarse de que le habían golpeado el balón en la cara. Parece como que le rebotó entre la cara y el cuello, pero no, dicho lo cual, el árbitro es el que está en la pista señalando las jugadas. De 7-4, balón para Luanco. Oca Hoteles, Villa de Luanco. Cortó el balón. Ahora Escandón sale al contraataque y gran gol de Escandón, prolongando el salto lo suficiente para batir en el aire a Nel Artimé. Y 7-5. Ahí está Pedro Suárez con Javier Peláez, perdón. El lanzamiento se va fuera. La Casa Vieja
intentaba jugar con Escandón, lo consigue y este consigue batir por abajo al portero del Luanco. Consiguió rebajar a un solo gol, 7-6. Se iguala el partido cuando estamos en el minuto 13, bueno, 14 ya de la primera mitad. Pedro Suárez de central. Y mal entendimiento, estuvo a punto de perder, pero recuperó Javier Peláez. Nuevamente para Pedro y golpe de Hugo Suárez. Gran entrada de público aquí hoy. Mucha gente de Gijón y mucha gente local. Y buen gol desde el extremo, batiendo por abajo a un Nieto que permanecía en la portería desde el incidente que tuvo Fuello. 8-6. Hugo Suárez. Esa vieja. Lastra se fue Casavieja al lateral, cambiaron sus posiciones. Saca Néstor. Hugo Suárez entrando y penalti. Finalmente era Lastra el que intentaba la penetración y va a lanzar Hugo Suárez. Ahora sí que ha batido al bueno de Nel Artime. 9-7. Perdón, 8-7, Concho. Va a jugar Javier por el centro. Y muy buena la acción de Roberto García. Batiendo también por abajo a Nieto. 9-7. Hugo. Para Casavieja. Lastra. Están jugando entre sí en la primera línea. Ahora sale Escandón. Nuevamente. Balón para Hugo. Salta, busca Néstor y a Madera fue el balón. Pero fue para un jugador del Luanco que finalmente salió de por banda. Esa vieja buscaba nuevamente a Néstor y nuevamente a la Madera el balón. Está teniendo fortuna en esas jugadas, pero en la misma acción entendieron por una habilidad que fue punible de penalti y por lo tanto una nueva opción para Hugo Suárez y Guillermo García, el jovencito de 16 años que ha salido y ha detenido el balón. Ha detenido el lanzamiento de penalti Guillermo García, del juvenil. No, 16, no, 17. Va, buen lanzamiento, sí señor. Cruzado. Parecía que había ido a la Madera, pero no, fue al hierro. Y 10-7 el lanzamiento de Mario. Y ahora rápidamente contestado por Néstor Abad. 10-8. No nos podemos entretener narrando una jugada porque rápidamente se amontona la siguiente. Le va entrando muy buena penetración. Sí, señor, con qué fuerza para batir al portero Finelgor, en este caso ya fue yo que retornó a la portería y elevar el 11-8. Ahora Hugo como central. Esa vieja
desdoblan, cambian, intercambian posiciones, buscando jugada, lanzamiento de Casavieja y nueva intervención del portero del Luanco. Sí, señor, buena acción. Buena intervención del bueno de Nel Artime. Juega el Luanco. Está Javier. Para Ángel Martínez, abren para el extremo, intenta por el extremo, pero el lanzamiento se le va. Oportunidad para Finedworth para rebajar la desventaja de 3 goles. Hugo Suárez intenta la cinta, lanzamiento por abajo, batiendo a Nel Artime por entre las piernas. 11-9. Ahí va. Van por el centro, buscando el hueco del equipo del Luanco. Ahí va Ángel y buena acción, particularmente lo hizo todo para batir por el lado largo al bueno de Fuello. 12-9, vuelven los 3 goles de renta favorable al Luanco. Entra Sergio ahora, le va hacia la cinta, lanzamiento y vuelve a encontrarse con Nel, que está muy inspirado. Van a soñar los jugadores de Finedworth con Nel hoy, porque está muy inspirado. La cosa es que los dos equipos están en una alternancia, pero de momento sigue mandando en el marcador con cierta claridad el equipo de casa. A ver, Peláez intentaba por el centro. Ahí va con Roberto García, que es el que lanza, y buen gol de Roberto García. Aumenta 4 máxima renta y por lo tanto el banquillo de Gijón pide tiempo muerto para intentar restañar esta situación, porque ya son 4 los goles de desventaja con los que cuenta el equipo de Gijón. Como comentábamos, una clasificación que tiene clarificado un poco quiénes van a ser los 4 equipos, o los 3 equipos primero de arriba, si bien es cierto que todavía hay dudas entre los 2 equipos que puedan optar a la cuarta plaza, entre la Unión Financiera B y el Grupo y Valve Claret, que son los 5 equipos son el Grupo Astur, Vía Luanco, Vía de Gijón, Claret y Unión Financiera. Unión Financiera tiene 18 puntos, Claret 19, Finedworth 21, 20, Vía Luanco 20 y el Grupo Astur 22. Dependiendo de lo que ocurra en este partido, pues habrá una posición u otra. Pero bueno, ya estamos, otra vez, 13-9. Y ahora sí que lo hizo muy bien y batió Hugo Suárez por arriba a Nel Artime, 13-10. Buena acción individual. Nuevamente. En este caso de Roberto García. Y en el contragol, Finedworth pierde el balón y balón para que Luanco
pudiera llegar a los 5 goles. Cortó Jairo. Y sigue esos 4 goles. 14-10. Hugo con Sergio. Para Hugo nuevamente, Casavieja. Dale, Escandón. Suárez, Hugo Suárez. Sergio lanza y se encuentra con él nuevamente. Se encuentra con él, que una y otra vez desbarata las acciones de ataque del equipo gijonés. Siguen los 4 goles de renta cuando estamos a falta de 7 minutos. Minuto 23. 4 goles de ventaja para Oca Teles Vía del Banco. El Ángel abre para el extremo y desde el extremo lo consigue. Lo consigue. Creemos que es Javier. Sí, es Javier el que eleva el gol número 15 y eleva la máxima renta. 5 goles de ventaja favorable a Villa del Banco. Lanzamiento y golpe favorable a Villa del Banco. No está encontrando continuidad en las acciones de ataque el equipo de Gijón. Y eso conlleva que, bueno, la ventaja sigue aumentando. Ya son 5 los goles de ventaja y en esta opción de materializarse ya serían 6. Se va Roberto García, juega con Ángel, nuevamente Roberto, lanzamiento y parada por bloqueado por Jaime. Y vaya golazo que se acaba de marcar desde el extremo Javier Peláez. Vaya golazo que se acaba de marcar, vaya rosquita que le acaba de salir. Obviamente buscada plenamente para batir la salida de Fuello. Y máxima ventaja. Luego Suárez intentaba jugar con Fontisiella, pero golpe favorable a Finetwork. Hugo con Casavieja nuevamente para Hugo, vuelve a Casavieja, abre para el otro extremo y desde el extremo Yagüe bate con claridad al bueno de Nel para cortar la ventaja. 16-11. Un gol nos hemos comido porque son 16-12. Nos hemos comido el gol en algún momento. Son 4 los goles de desventaja con los que está cuenta ahora Finetwork. Recupera el balón Fontisiella, que estuvieron a punto de perder sus compañeros. Ahí va Hugo por el centro, pero parado con contundencia por la defensa del Banco. Fontisiella para que lanzara Casavieja, pero hay una más para Nel. Uno de los protagonistas de su equipo en esta primera mitad, porque los porteros no meten goles, pero evitan que el rival sí los consiga. Hay buena acción defensiva de Jairo bloqueando el lanzamiento del delantero y ahora falta en ataque de Javier Peláez, que primero recuperó el balón, pero luego posteriormente cometió esa falta.
Sigue la renta de 4 goles. Luego por el centro, pero no Marino no entiende de amistades. Y va así, consiguió ahora enlazar Hugo con Fonticiella, y buena acción de Fonticiella para lograr el gol número 13 para su equipo, rebajando a 3 la desventaja cuando faltan 2 minutos 20 segundos, 2 minutos 10 segundos. Vamos aquí como la afición anima a su equipo, acción local. Intentaba una acción Pedro Suárez, pero entre que tropezó y no sé qué pasó, pues perdió el balón. Contraataque de Finetwork, que muy bien gestionado por Casavieja, que se lo consigue pasar a Sergio, pero este lanza al palo. Tanto tienen él atemorizado a los delanteros que intentan apurar. El lanzamiento de Sergio se le fue al lateral, al palo. Continúan los 3 goles de desventaja, 3 goles a favor de Villa del Banco. Tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita el entrenador del Banco, creemos, sí. Para jugar este minuto y 6 segundos que restan, intentar llegar a la segunda mitad con el mayor número de goles posible. Vemos ahí a Diego Rivas como alecciona a sus chicos. Cuenta ahí con el apoyo de Francisco Cimadavilla, mientras que por el Banco tenemos como entrenador a Belarmino Riestra y a Samuel Senén y a Juan Manuel Martínez como oficiales. Bueno, y por supuesto no dejar de mencionar que los árbitros son Adrián Valdés y Francisco Fernández, asturianos. Bueno, ahí va, recordemos, un minuto, bueno, menos de un minuto ya. 3 goles de ventaja favorable al Banco. Están en pasivo. Y bueno, hubo ahí caricias. 2 minutos, parece ser que le pitan. Jairo se queja de que le dieron un golpe en la cara. Pero bueno, lo entenderá el señor colegiado. Al final, 2 minutos para Jairo. No vimos bien la jugada entonces nosotros. No la leímos como corresponde. Porque nos había parecido que el jugador del Banco le había golpeado a Jairo. Pero bueno, el que manda es el árbitro. Ahí vas, ya no hay pasivo, vuelven a tener jugada, está terminándose, no vemos el marcador ahora mismo, pero está terminándose esta primera mitad. Va por el centro y golpe en ataque, lanzamiento rápido para que Escandón se plante solo delante de Nel y repita la acción anterior, prolongando ese salto mucho largo, mucho tiempo. Y con ello batir a Nel y con ello llegar a estos 2 goles de desventaja, que tal cual fue el recorrido de esta primera mitad. Yo entiendo que tiene que darlo Finetwork como bueno. Y sin más, pues estamos ya en esta segunda mitad. Recordemos, 2 goles de ventaja favorable a los Locoteles
Villa de Luanco. Recordemos que llegaba a contar hasta con 5 goles de ventaja en esta primera mitad, pero que poco a poco supo restañar, y ahora gol por parte de Torrontegui para volver el tercer gol, el tercer gol, 17 gol, y los 3 goles de ventaja favorables al Luanco. Lanzamiento y penalti por defensa interior en la entrada de Cadavieco. Y va a ser Lastra el encargado de intentar transformarlo. Con Nel bajo los palos y buena acción el lanzamiento de Lastra. 17-15. Va buena la acción ahora de Pedro Suárez, él lo hizo todo. Y el Escandón montó la moto, pero tanto montó que se olvidó de botar. Así que balón para Luanco. Es una auténtica centella el amigo Jorge Escandón. Ahí va Torrontegui. Lanzamiento y golazo. Nuevamente saca la luz zurda a pasear y bate irremisiblemente a Fuello. 19-15. 2 goles del joven Felipe Torrontegui. Ahí va Hugo Suárez. Ha dado un golpe por Juan Marino. David García Viejo era el que entró ahora por el lateral izquierdo. Hugo Suárez estuvo a punto de perderla, pero golpe. El empujón recibido de Javier. Hugo Suárez lo intenta por la finta por el centro, pero Javier dice que por aquí no. Nuevamente Hugo abre para lateral y lanzamiento en golpe, parado en golpe, pero por si acaso ya estaba en él parándola. Hugo está en pasivo y buen gol de Hugo, venciéndose a su izquierda para conseguir el hueco para poder tirar, y va a tirar en él. Gran gol de Hugo Suárez. Bueno, está entretenida este inicio de la segunda mitad. Apenas 4 minutos, ya muchos goles, muchas jugadas. Y bueno, no habíamos subido el gol. 19-16. Buscaban al pivote, pero recupera el balón Jairo. Lanzamiento largo para Escandón. Finta de Jorge Escandón y golpe. Golpe parado por Felipe Torrontegui, que evitó que así que Escandón se plantara solo delante de él. Va con David García. David. Para la derecha, Cadavieco y pie. Pérdida de balón. Pérdida de balón. No consigue poner un poco de continuidad de momento para recuperar esos 3 goles de desventaja que tiene. Y balón recuperado por Cadavieco. Lanza largo para que su compañero, en este caso Hugo, parece. Sí, Hugo Suárez. Hugo Suárez consigue batir en él y rebajar a 2 la desventaja.
Torrentegui por el centro. Bracea una y otra vez. Fue parado en golpe. Pedro. Lanzamiento para. Esto a punto de cometer pasos Mario. O sea, Roberto García. Y qué buena la acción en rectificado. Sí, señor. Qué buena. Y 20-17. Golpe. No, balón en el. Bueno, sí, golpe porque le dio el balón en el pie. El jugador del banco. ...20-17... De momento continúa el dominio del equipo local. Prácticamente todo el partido fue marcando diferencias. Recordemos incluso de 5 tantos en la primera mitad. Ahora se está moviendo 2-3, 2-3. Y no consigue. Barcos, bueno, están corrigiendo el reloj que se ha apagado. Sí, los nuestros números no fallan, es un 20-17 en lo que son los goles. No, 20-19, pues mira, nos hemos dejado. Ah, no, 20-17. Digo yo, Oscar, ya me dejé unos cuantos sin apuntar. 6 minutos 40 segundos de esta segunda mitad. Que se va a recuperar el partido. Partido de esta segunda división nacional. Estuvo a punto de perder, pero recuperó el balón Cadavieco. Hugo se lo hace, pero no le sale la jugada. No le salió en esta ocasión el rectificado. Fue medio bloqueado por la defensa. Muy fácil para que en él lo parara, pero el que no perdona es Felipe Torrentegui. Nueva acción individual, subiendo por encima la defensa, lanzando esa poderosa zurda, rozando lejos del alcance de Fuello. 21-17. Lastra, Cadavieco y desde el exterior, lanzamiento para marcar por parte de Yagüe, ese gol número 18. Van alternándose los goles. Situación que de momento obviamente favorece a los intereses locales. En esta lanza Torrentegui, pero fue parado en golpe. Nuevamente Torrentegui, lanzamiento y en esta ocasión Dobles no pudo lanzar en primera instancia y cuando cayó ya había generado los pasos. Oportunidad para rebajar la desventaja y no lo consigue, y va a haber 2 minutos porque el balón, el lanzamiento de Escandón, golpeó en la cara del portero. Va a disculparse como corresponde. Agradecida la disculpa por parte de Nel. 2 minutos para Escandón. ¿O no? Pues esto tiene pinta de que fue el lanzamiento de Escandón posterior. Habían pitado penalti anterior a ese lanzamiento, pese a que la jugada fue clara, como fue posterior y ya estaba anulado, por eso no cae los 2 minutos para el joven Escandón. Y nuevamente Guillermo García
en una nueva intervención fabulosa, detiene otro penalti. Y así se lo agradecen sus compañeros y el apoyo también de Nel. Segundo penalti que para Guillermo García el día de hoy. La jugada acelera las acciones los gijoneses, pero ya recompuesta la defensa local. Montan jugada Cadavieco, Lugo, Lastra. Cadavieco hace una cita y buen gol, jugada individual. Buen gol de... No, perdona, David García Viejo. Estoy llamándole Cadavieco. Y es David García. Ahora a ver si no hay más que 2 minutos claros, bastante claros. Apoyó la cara, le dio en la cara. No mala intención, pero le dio en la cara al jugador de Finetwork. Por lo tanto, 2 minutos para el jugador del Luanco, que va a jugar ahora su equipo en inferioridad. Con 2 jugadores menos está ahora mismo el equipo del Luanco. Con lo cual, jugada para el extremo para que Escandón consiga batir con esos saltos tan estilosos. Consiga batir al bueno de Nel, recortar distancias. Queremos que si no nos comemos un gol, están solo a un gol. Si no nos hemos comido alguno en el proceso. A ver si vemos el marcador, que no lo tenemos controlado. Va Torrontegui. También él se lo hizo todo, librándose de Néstor Abad para conseguir ese gol. Nuevo gol de Felipe Torrontegui, que ya está siendo protagonista en esta segunda mitad. Al menos creemos que por lo menos lleva ya 4 goles. Ahí, nuevamente Nel, que le dice a Yahweh que no, que lo tienes complicado para meterme un gol a mí hoy. Sí, vamos bien, estamos bien, 22-20. Está claro que este partido no creo que llegue a romperse. Va y nuevamente Felipe Torrontegui. ¿Con qué entonación ha salido en esta segunda mitad? Quinto gol del lateral del Luanco. Que tras pasar unos meses por las filas del equipo de primera de Finetwork ha retornado al que siempre fue su equipo en los últimos años. Anteriormente había estado en Gijón. De 23-21. Vuelven los 2 goles de ventaja para el equipo del Luanco. Y sigue el señor Felipe Torrontegui intentando desequilibrar el lanzamiento y se fue fuera sin más el lanzamiento de Marco. El otro juvenil del equipo de Villa del Luanco. Juega Finetwork. Ahí va Casavieja, a punto de perder. Recuperó en primera instancia Escandón, pero pisó la raya lateral
balón para el Luanco. Va Javier. Al marco de central, Felipe Torrontegui y Roberto García como primeras líneas. Marco intenta jugar con el pivote, pero no consigue coordinarlo, no consigue llevarlo a buen puerto. Balón para Finetworth. Va a Casavieja, entra y penalti por defensa interior, y además buen costalazo que se dieron los dos jugadores. Buen costalazo, y además le sancionan con 2 minutos al jugador del Luanco. En la entrada de Casavieja. Y bueno, se recupera sin problemas. Y volvemos. Hugo Suárez en el lanzamiento de penalti y el jovencísimo Guillermo García bajo 2 palos. Ya paró 2 penaltis. Va a lanzar Hugo y adentro. Adentro el lanzamiento de Hugo. Inapelable en esta ocasión. Pues 23-22. Cuando estamos a punto de llegar a la mitad de segundo tiempo. Sigue las órdenes Marco con Javier. Perdieron el balón y golpe, y 2 minutos para Felipe Torrontegui por agarrar en el contraataque al jugador de Finetworth. Por lo tanto, jugador excluido. Y 2 menos jugadores. Ahora va a jugar con 2 jugadores menos el equipo de casa. Hugo abre para la izquierda, a punto de perderla. Escandón cruza todo el área y Yagüe lanza al palo. Imprecisiones para los dos lados, pero en esta ocasión Finetworth no sabía aprovechar una ventaja de 2 jugadores para aminorar la desventaja y llegar a empatar un partido en el que la mayoría del tiempo ha estado por abajo. Marco juega con Juan Mancho Fernández. Juan Mancho, número 91. Lanzamiento desde fuera que fue bien atajado en este caso. Balón largo y golpe sobre Escandón. Nuevamente balón para el extremo, para Escandón, que dibuja esos saltos plásticos, pero en este caso nuevamente en él le ha sabido leer la intención y le ha detenido. Se prolonga en el espacio y en el tiempo Escandón, buscando la mejor opción, pero en este caso él le aguantó muy bien. Pérdida de balón, no llegó a recogerla el pase Javier. Juega Finetworth. Ya van 2 ocasiones que tuvo para aprovechar esa superioridad, que ahora ya es de solo un jugador. Ya tiene 5 pistas y entra el 6º jugador. Se restaura la igualdad de jugadores. Por lo tanto, 2 opciones que tuvo Finetworth y no consiguió llevar a ningún puerto la superioridad numérica. De Balastra y nueva pérdida de balón. Ya van 3 oportunidades seguidas, 3 ataques consecutivos que Finetworth no supo aprovechar. Y tiempo muerto que pide
el entrenador del banco, Belarmino Riestra, porque el partido se estaba convirtiendo en un poco un correcalles virtud de esas exclusiones con las que fue penalizado el equipo del Luanco, y que por suerte o por desgracia el equipo gijonés no ha sabido aprovechar, no ha sabido rentabilizar estar jugando 6 contra 4 y sigue el mismo marcador de hace pues 4 o 5 minutos. El tiempo va pasando, no sabemos el marcador, no sabemos con certeza, pero entiendo que podamos estar en el torno del minuto 20-21 de la segunda mitad. Por lo tanto, balón que tiene el equipo de Oca Hoteles vía del Luanco para seguir en la pomada de este partido que lleva sacando ventaja prácticamente casi desde el principio. Pues no, mira, me fui muy allá. 17 minutos de la segunda mitad, 23-22. Para Marco con Felipe, abre para Roberto García, la recoge Felipe y lanzamiento, nuevamente sacó a pasear esa zurda y gol para Felipe Torrontegui, 24-22. Gran segunda mitad del jugador de Albandi, que menuda entrada ha tenido. No tenemos la certeza, pero al menos 5 goles ya se los tenemos contemplados en esta segunda mitad, o 4 al mínimo, 4 por lo menos. Bueno, Hugo Suárez intenta entrar por el centro, el hueco que le generaba Jairo, pero no consiguió. Que va, abre para el extremo y ahí va, y golazo. Buen gol de Yahweh, marca de la casa, 24-23. Marco jugaba con Javier con Felipe y nuevo gol de Felipe. Vaya momento de gracia que tiene Felipe Torrontegui, que todo lo que lanza va dentro. 25-23. Va, y el que lanzaba ahora intentando emular a Felipe era el bueno de... se me fue. De Yahweh, hombre. Perdón. Pero ahí está. Para eso está el bueno de Nel, que también está haciendo un partido, aunque en esta segunda parte más normal, más discreto. Y el que entra ahora como Pedro por su casa es Marco. Juvenil Marco Amaro García, que no se lo piensa dos veces y entra como una bala, como una exhalación, para batir al portero. Y ahora en el otro área, penalti, que vuelven los protagonistas. Bueno, en este caso es Nel. Lanza Hugo, adentro el lanzamiento de Hugo Suárez, para poner el 25-24 cuando estamos en el minuto 20, que están 10 minutos. Y 10 minutos seguro que muy interesantes, visto lo visto de cómo va este partido. Ya Marco con Javier, nuevamente con Marco. Felipe Torrontegui quiere armar el brazo, pero en esta ocasión Jairo impone su talla y dice: por aquí no. Felipe, búscate otro sitio. Lleva Marco para Felipe, nuevamente circula por el exterior, lanzamiento y gol de Felipe.
26-24. Está claro que Felipe Torrontegui ahora mismo buena la acción por el centro. Buena la acción por el centro de Hugo Suárez para volver a los 2 goles de ventaja, 27-25. La marco y golpe. Entra Pedro Suárez. Pérdida de balón. Juega Finetworth. Escandón echa a correr, pero se frena para que monte la jugada Hugo. Ahí va Casavieja, lastra nuevamente Casavieja. Y corta el pase de Casavieja para Hugo. Lo cortan los jugadores del Luanco. Está costando a Finetworth recuperar la desventaja. Ha tenido diferentes opciones, diferentes ventajas, incluso llega a jugar con 2 jugadores más y aún así todo no consigue bajar de esos 2 goles. Va Torrontegui nuevamente, hace una cinta, pero no se entiende bien con su compañero. Lanzan el contraataque y golazo. Ahí va David García. No, Escandón, perdón. Escandón, que consigue sí acercar a un solo gol de desventaja. Va Torrontegui nuevamente. Un error en el pase hace que hay balastra y empate. Un par de errores del combinado del Luanco, que faltando 7 minutos eleva el empate aquí en Luanco, en este interesantísimo y emocionante partido que está disfrutando la afición de las dos aficiones. Una nueva pérdida, no, recuperó Javier. Y falta en ataque. Los 3 ataques seguidos que regala Luanco. Suficiente si lo aprovechan para poner por delante, si llegan a materializar este gol. Esos 3 errores han sido penalizados con de momento 2 goles. Ahora posesión. Mal momento para cometer tantos errores. Y luego Casavieja. Escandón que sale. De balastra para Hugo Suárez. Bien tapado. Bien tapado por Javier, que le desplazó lo suficiente para que no pudiera lanzar con comodidad. Esa vieja para lastra. Nuevamente Hugo Suárez. Lanza y ahí está Nel. Ahí está Nel para hacerse grande. Gran partido de Nel Artime. Buscan el pivote. No llegaron a perder, los que eran a punto de perder el balón. Pedro Suárez. Golpe. Está Javier nuevamente. Bien parado por Jairo. La corpulencia de Jairo impone a todos los demás. Vaya a dar ahí. Jairo. Perdón, Jairo. Javier. Tiene que salir la mopa. Bueno, pues nada, empate 27.
Van pasando los minutos en un ya presumible partido emocionante desde el principio, pero que bueno, en el recorrido que llevamos hasta ahora, el equipo luanquín lo tuvo controlado, lo tuvo más o menos bien controlado hasta hace apenas 3 o 4 minutos, en donde una serie de errores le han llevado a permitir que Finelgor empatara el partido. Lanzamiento y blocaje de la defensa. Bien, atacando, lanzando, y ahora que se luce es Fueyo para lanzar el contraataque para Escandón, pero no, pero otro error, le da el balón a Finelgor, error tras error de unos y otros. Hay que tranquilizarse, porque corriendo de esta manera no se gana nada. Bueno, pues balón para Finelgor para intentar ponerse por delante. Una de las, no quiero mentir, pero una de las pocas, o si no es la primera, que se pone por delante. Está Hugo Suárez. Abren para que Yagüe lance y por abajo batió a Nel. Buen movimiento de Nel, de Yagüe, para poner el 27-28 cuando faltan 3 minutos y medio. Sin restar méritos, por supuesto, de Finelgor. Al lanzamiento de Felipe, bien atajado por la defensa. Penalti favorable a Villalbanco. Juan Marino va a ser el encargado de intentar batir a Fueyo. Bueno, no se dio cuenta. Valió fue al palo y le dio en la espalda a Fueyo y entró en la portería. Pues empate a 28, cuando restará un poco más de 3 minutos. Y va Hugo Suárez para Lastra y nada. Ah, no, sí, gol. 28-29, parecía que habían pitado algo, alguna sanción los árbitros, y no. Y ahora, pues mira, una de las nuevas reglas técnicas de este año, invasión de la zona de área por parte de Finelgor, y con solo meter la mano es suficiente, no falta ni meter el cuerpo. Eso fue lo que percibió Adrián, el árbitro, y por lo tanto expulsión por 2 minutos. Como decimos, es una de las nuevas reglas de este año, y eso que este área no debe ser reglamentario de ahora, parece más pequeño que los quiero recordar 4 metros, que son los que debe de tener ahora, no quisiera equivocarme. Pues como sea, 29-28, Finelgor por delante, ha dado la vuelta a la tortilla, y ahora es Villalbanco el que tiene que jugar a remolque. Torrontegui para Fueyo, pero en esta ocasión, en la segunda, recogió él mismo el rechace para elevar el 29 iguales, cuando restan 2 minutos exactos. No cabe duda de que Felipe Torrontegui es el gran protagonista de esta segunda parte de su equipo. Pie de Escandón, balón para Luanco. Vamos a tener emoción hasta los últimos segundos. Está Felipe. Guava. Con Luis Francisco a la derecha. Pedro Suárez abre y lanzamiento y buen gol, sí señor. Buen gol. 30-29, 1 minuto 10. Se ha hecho daño
Hugo Suárez, pero no quiere que le cambien y continúa. Buen punto honor el de Hugo. Se me cojeando. Ahí va Hugo Suárez. Casa Vieja. Hugo Suárez. Entra por el centro, finta y gol. Medio cojo, pero gol de Hugo Suárez. 30 iguales. Ahí le vemos bajar cojeando. Pero no se quiere dejar a su equipo. 30 iguales, poco menos de un minuto. Y tiempo muerto. Bueno, poco menos no. 35 segundos restan. Empate a 30. Ahí vemos al fondo a Hugo Suárez haciendo estiramientos con la ayuda de su compañero Fuello. Mira el Fuello, se levanta Hugo. Ahí está. Siguiendo el equipo de Finermo, siguiendo las indicaciones de Diego Rivas. Y por lo mismo, el equipo del Luanco, siguiendo las indicaciones de Belarmino Riestra. Casi 60 segundos. Estamos como al principio. Empates. 30 iguales. 35 segundos. Un mundo en balonmano. Pueden pasar muchas cosas todavía. Con la famosa regla del pasivo se han minorado las pérdidas de tiempo. Por lo tanto, un par de posesiones las veremos casi con toda seguridad. Si no son más. 30 iguales. Está Marco con Pedro, con Felipe en la primera línea. Va Marcos, Pedro, Felipe, que viene pinta de jugársela y ahí está Fuello. Ahí está Fuello, lo intentaba el rechace aprovecharlo, pero no pudieron. Y juega Pinewell para aprovechar estos últimos segundos. Quedan 8, intentan decirle que pueden ser alguno más, pero de momento son 8 los segundos restantes en el marcador electrónico de aquí en Luanco. Por el Deportivo Genaro Fernández. Y vemos a los dos colegiados asturianos, Adrián y Francisco. No podemos pedir más. Bueno, podríamos pedir otros 10 minutos más de balonmano, pero no es así. No va a haber prórroga, no va a haber más. Estamos en liga y esto termina en 8 segundos. Ahí están las protestas de Finermo para que fuera algún segundo más. No cuajaron. Por lo tanto, solo 8 segundos. Tiene el balón Hugo Suárez. Casa Vieja. Para Hugo Suárez. Ahí va el propio Hugo. Lanzamiento y final. Final del partido. Empate a 30. La justicia la dice el marcador. Bien es cierto que Luanco dominó una buena parte del partido, pero Finermo nunca se fue. Ahí estuvo y ha sabido gestionar mejor estos últimos minutos para primero recortar, incluso ponerse por delante y sostener este empate. Un empate que le sitúa con 21 puntos, pero recordando que Finermo tiene un partido más por jugar, con lo cual pues le va a superar en el Golaboras, puede superarle en la puntuación, pero en este caso, de momento, el más favorito y el más beneficiado de este resultado es Grupo Astur, que es el que encabeza la clasificación con 22 puntos. 21 quedan empatados los dos equipos, Luanco y Gijón. Si bien es cierto, como decimos, Luanco tiene un partido más,
Y posteriormente por detrás tenemos a Valve, Alcodema, que con un punto menos, debo recordar, vamos a confirmarlo, no, con 2 puntos menos. El Valve Claret tiene 19 puntos y Unión Financiera B, que tiene 18 puntos con un partido menos también, ¿vale? Lo que sería virtualmente, podían llegar a ser 20 puntos, con lo cual todavía por detrás de Oca Hoteles y Vía del Norte. Como sea, la próxima semana tenemos un interesantísimo Finetwork Gijón Grupo Astur, que se disputará el domingo, quiero entender, y luego el último día, el día 1 de abril, Grupo Astur Villa del Luanco, donde seguramente entre Grupo Astur y Villa del Luanco se puedan disputar quién va a ser el organizador de esta fase final. Como tal, aquí les dejamos, suscribiros a nuestro canal. Un abrazo para todos y nos vemos en próximos partidos.